Cada persona es un mundo y eso hace que cada uno tengamos gustos y preferencias diferentes. Esto, claro está, se aplica también a la hora de aprender. Dependiendo de los recursos preferidos y maneras en las que absorbemos la información, hay diferentes tipos de estudiantes. Hoy quiero hablar de grupos de estudiantes basados en esta clasificación, pero también quiero mencionaros otros grupos de estudiantes que podemos encontrar en todas las clases basándonos en su personalidad o actitud hacia las clases y el aprendizaje. Bueno, he dicho que podemos encontrar en todas las clases, pero probablemente no si sois adultos. Si sois adultos y vais a clases, por ejemplo, de español o de guitarra, de pintura, de lo que sea, normalmente en las clases de personas adultas, las personas que están allí suelen tener la misma actitud y están en la clase por voluntad propia, porque les interesa saber más sobre algo, quieren aprender. Entonces, igual cuando hable de este tipo de estudiantes, es mejor si pensamos en nuestros tiempos en la escuela o en el instituto. Bueno, vamos a empezar. Pero antes me gustaría que si ya has escuchado algún episodio de este podcast y te han gustado, pero todavía no has dejado una valoración, por favor parases el vídeo y dejases un par de líneas o unas estrellitas para ayudarme a llegar a otras personas, ya que de esa manera, con valoraciones, otros estudiantes pueden encontrar el podcast más fácilmente. Y con esto dicho, empezamos. Episodio 75 de Blanca2Go. Tipos de estudiantes. Como ya hemos dicho, hoy vamos a ver dos maneras diferentes en las que podemos clasificar a los estudiantes. Una es según la forma de aprendizaje que prefieren, es decir, una clasificación más pedagógica. La otra es dependiendo de las características y personalidad de los estudiantes, su actitud hacia el aprendizaje, digamos, que podemos encontrar en una clase. Una clasificación no tan pedagógica, pero basada en la experiencia. Luego, cuando veamos la clasificación, me diréis si me equivoco o no. Vamos a empezar por la clasificación pedagógica. La pedagogía, que es una palabra bastante común, pero que no muchas personas saben lo que significa, es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Y según esta ciencia podemos distinguir 4 tipos de estudiantes, aunque supongo que es posible que haya muchísimos más. Pero los 4 grupos de los que vamos a hablar son los estudiantes visuales. Estos estudiantes aprenden mejor con imágenes y esquemas donde pueden ver la información. Necesitan o prefieren ver todo lo que tienen que aprender. Para ellos, una imagen vale más que 1000 palabras. Luego tenemos los estudiantes orales. Estas personas aprenden escuchando. Escuchan de forma activa y son capaces de asimilar la mayoría de los contenidos solamente escuchando al profesor, sin necesidad de tomar apuntes. ¡Qué maravilla!, ¿no? El tercer tipo son los estudiantes conceptuales, que son aquellos que necesitan estructurar las ideas y conceptos lo antes posible. De esa forma memorizan la materia. Y son ellos los que tienen que hacer esto, porque mientras lo hacen, mientras generan estos esquemas, lo aprenden. Si alguien se lo da hecho, no tiene el mismo efecto. Por último, dentro de esta clasificación tenemos a los estudiantes preparados para el lenguaje no verbal. Este tipo de alumnos necesita que el profesor sea bastante expresivo durante toda la clase, ya que el lenguaje corporal
los ayuda a entender los conceptos. Y bien, ¿qué os parece esta clasificación? ¿Podéis identificaros con alguno de estos grupos? Visitad mi Instagram, @SpanishWithBlanca y decidme. Ahora, antes de pasar a los tipos de estudiantes que podemos encontrar en una clase, me gustaría dar mi propia clasificación de estudiantes, que es mucho más reducida. Yo solo tengo 2 grupos. Dividiría a los estudiantes en tradicionales y digitales. Y con esto no me refiero a las personas que usan el ordenador o internet para aprender, que hoy en día somos la mayoría, sino, por ejemplo, para mí, los estudiantes tradicionales son los que, a pesar de hacer cursos en línea, siguen necesitando un cuaderno y un boli. Pueden ver las lecciones en vídeo en el ordenador, pero a la hora de hacer ejercicios prefieren imprimirlos y usar papel y boli. Lo mismo si tienen que leer un artículo, prefieren imprimirlo y leerlo en el formato papel en lugar de en la pantalla. Los digitales, en cambio, son aquellos que hacen todo en el ordenador. Toman los apuntes en el ordenador y hacen los ejercicios y las lecturas en la pantalla también. ¿Qué os parece esta clasificación? Aquí estoy segura de que todos os podéis identificar con uno u otro. Así que decidme, ¿sois estudiantes tradicionales o digitales? Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a hablar de los tipos de persona que puede haber en una clase. Al empezar, os he mencionado que es posible que nos tuviéramos que transportar a la época del instituto o colegio para identificarlos. Pero ahora que estoy viendo las notas, probablemente no es necesario, al menos para la mayoría, ya que creo que en adultos también se pueden dar estas características. No sé, os voy a contar y luego me decís qué opináis. El primero es el sabelotodo. Este estudiante es el que siempre está dispuesto a contestar las preguntas del profesor. Siempre tiene la mano levantada y tiene algo que decir, no importa el tema del que se esté hablando. Y aunque la mayoría de las veces sabe de lo que habla, no siempre es así. Otro tipo que es similar es el empollón. A este estudiante le gusta estudiar, es aplicado. La diferencia con el sabelotodo es que el empollón muchas veces no quiere contestar a las preguntas a pesar de saber la respuesta. Prefiere pasar desapercibido. Aunque también, al contrario que el sabelotodo, sí sabe de lo que habla y la mayoría de las veces, por no decir todas, tiene la respuesta correcta. Después tenemos al pelota. Lo sé, pelota es una palabra curiosa para describir a una persona. En inglés, este tipo de estudiantes se conoce como la mascota del profesor. Y estas personas lo que quieren es caer bien al profesor. Buscan agradarle en todo momento. Por eso muchas veces los puedes ver asintiendo para mostrar su acuerdo con el profe, diga lo que diga. El siguiente es el tardón, es decir, la persona que siempre llega a clase cuando ya ha empezado. Puede ser 1 minuto, 5 o más, pero nunca está a tiempo. También en todas las clases está el típico graciosillo, que es la persona a la que le gusta hacer reír. Siempre tiene un comentario ingenioso o una broma, que puede ser más o menos graciosa, pero al menos lo intenta. El próximo sí que es más común cuando somos más jóvenes. Es el pasota. El pasota es el estudiante que preferiría estar en cualquier otro lugar. Está en clase porque tiene que estar, no porque quiera. Normalmente no molesta y no habla mucho. Simplemente se dedica a escuchar música en sus auriculares o a hacer dibujos en el pupitre.
Y para terminar, en todas las clases hay un vago. El estudiante vago o perezoso es el que sobrevive con la ley del mínimo esfuerzo. Hace la tarea a última hora. Para crispación de muchos, estos estudiantes suelen ser inteligentes, por lo que suelen tener buenos resultados académicos. Aunque, por supuesto, no siempre es así. Pues bien, esta es la última clasificación de la que quería hablaros. ¿Qué os ha parecido? ¿Os reconocéis en alguna de estas categorías? ¿Incorporaríais alguna otra? Sabéis que espero vuestras respuestas. Probablemente la mejor manera para enviármelas es vía Instagram, @SpanishWithBlanca. Ahí podéis usar los mensajes privados y escribirme o mandarme un audio. Si queréis la transcripción de este y el resto de episodios, junto con las palabras de vocabulario y la actividad extra para cada episodio, solo tenéis que visitar mi página web www.blancatogo.com y uniros a la comunidad de Blanca2Go. Y con todo esto dicho, solo me queda decir hasta la próxima semana. Un abrazo grande.